Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de por qué la selección alemana atraviesa futbolísticamente el peor momento de su historia. ¿Cuál ha sido el recorrido en los últimos años, la gran cantidad de fracasos que ha ido cosechando, el mal momento actual que atraviesa con varias derrotas y resultados sorpresivos negativamente, y analizar un poco acerca de las razones que creo que han llevado a Alemania a estar en una crisis y en un momento que la realidad es probablemente el peor de toda la historia de la selección alemana? Así que espero que les guste mucho la idea del video y que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban a este canal y al secundario activando la campanita, y que también me sigan en las redes sociales, TikTok e Instagram, que subimos contenido todos los días. Tienen todos los links en la descripción para poderse pasar, y sin dar muchas más vueltas comenzamos con la idea del video. Nadie puede negar la grandeza que tiene la selección alemana. Sin duda una de las mejores selecciones de la historia del fútbol, con 4 mundiales ganados, con muchas finales logradas, también ha logrado títulos a nivel continental, Eurocopas, ha tenido grandes jugadores, y la realidad es que ha tenido algunos de los equipos más representativos en cuanto a selecciones nacionales que hemos visto en la historia del fútbol, pero al día de hoy Alemania no atraviesa un buen momento. Y no me refiero simplemente a lo último que pasó en el Mundial de Qatar, donde se fueron eliminados en la fase de grupos, sino que me refiero a un proceso que ya lleva más de 6 años en los cuales han cosechado fracaso tras fracasos. La última alegría la tuvieron en el año 2017, la ya archivada y desaparecida Copa Confederaciones. Ahí inclusive se dieron el lujo de llevar un equipo alternativo que le terminó ganando la final a Chile. Recordaremos también años antes lo que fue la obtención del Mundial en Brasil 2014, ganándole la final a la Argentina, obteniendo su 4ª Copa del Mundo, logrando cortar una sequía importante, hace muchos años que no lograba justamente este título, pero desde ese momento en adelante la selección alemana, con cada temporada que ha pasado y con cada competencia importante en la cual ha participado, ha ido perdiendo más y más nivel y prestigio. Sin duda la primer gran señal de alarma que tuvo esta selección alemana ocurrió en el Mundial de Rusia 2018. Llegaban como los defensores del título, uno de los candidatos a quedarse nuevamente con la competencia, y la realidad es que llegaron mal, no tuvieron una buena Copa del Mundo, en la previa varias lesiones y problemas internos tanto entre la federación y los jugadores hicieron que la selección llegue debilitada y se terminaron yendo rápidamente en la fase de grupos por primera vez en la historia desde que el formato es así. Ya en un momento habían perdido en primera ronda, pero en el 38 cuando todavía el formato era con octavos de final. Acá estamos hablando de la primera vez que Alemania caía en fase de grupo en la historia de todos los mundiales, perdiendo frente a México y Corea del Sur en la última fecha sorpresivamente. Desde entonces tampoco han logrado tener victorias resonantes. En el año 2019 descendieron en la Nation League, que obviamente tiene distintas divisiones, y habían bajado de la A a la B. Sin embargo, después la UEFA terminó modificando los 3 grupos que en ese momento existían y le agregó un participante más, y justamente por ese cambio reglamentario les permitió quedarse en la A, si no deberían haber quedado eliminados. El año 2020 lo cerraron con una humillante derrota 6-0 frente a España en Sevilla, que fue la peor derrota en 90 años de historia. Y el 2021 empezaron el año dejando atrás un invicto de 20 años y 35 partidos sin caer como local en eliminatorias, cuando lo sorprendió nada más y nada menos que Macedonia del Norte, una selección que evidentemente está muy por debajo de lo que puede ofrecer la alemana. Y fue el preámbulo de una muy floja Euro 2021, en la cual se despidieron tras pasar la fase de grupos con lo justo y cayendo en los octavos de final sin ningún tipo de atenuante 2-0 frente a Inglaterra. Eso terminó marcando el final del ciclo de Joachim Löw tras 15 años al mando, y en los cuales consiguió nada más y nada menos que la Copa del Mundo del año 2014. Tras ese pronunciado desgaste, arribó Hans Flick, ex ayudante de Löw y quien había ganado todo en el Bayern Múnich en la temporada 2021. Champions, Bundesliga, Copa Alemana, Supercopa Europa, Supercopa de Alemania y Mundial de Clubes. Y empezó con buenos resultados, llegó inclusive a estar 13 partidos consecutivos sin caer. Sin embargo, la caída sería bastante fuerte. En la previa, en septiembre del año 2022, a lo que era el Mundial de Qatar, caerían 1-0 frente a Hungría en jugando de local.
Esto por la UEFA Nation League, lo cual obviamente le dejaría varias dudas. Y las mismas que también terminaron castigándolo en el Mundial, ya que se fueron en primera ronda por segundo Mundial consecutivo, tras caer 2-1 con Japón, empatar 1-1 con Alemania y hagan, a pesar de ganarle 4-2 en la última fecha a Costa Rica, no terminar alcanzándole para pasar de ronda. Con ese fracaso empezaría el 2023 y la verdad es que los amistosos que ha jugado hasta el momento no paran de dejar dudas. Derrota 3-2 frente a Bélgica, empate 3-3 frente a Ucrania y la más reciente derrota frente a Polonia por 1-0. Fue lo peor que he visto en mi larga carrera, dijo un símbolo como Lothar Matthaus, quien ha vestido la casaca más de 100 veces. Sin duda en Alemania al día de hoy la gran preocupación es cómo levantar cabeza a esta selección y cuáles son los motivos que lo han llevado al peor momento de su historia. Porque como les digo, una selección que nunca le había pasado a quedar afuera en fase de grupos lleva 2 mundiales consecutivos que pierde en esta instancia y además los resultados en las demás competencias tampoco han acompañado. En cuanto a los motivos que han llevado a Alemania al fracaso en estos últimos 6 años y sobre todo en las últimas 2 Copas del Mundo, creo que hay distintas variantes que podemos tratar de entender para derivar justamente en este problema. Alemania desde el año 2014 en adelante se vio en un gran enigma que muchas selecciones campeonas del mundo y que tienen buen plantel se tienen que plantear. Seguir con la misma temática, seguir con la misma idea que lo llevó al triunfo o cambiar, entendiendo que probablemente a partir de ahora los equipos puedan asimilar mucho mejor su juego, puedan empezar a conseguir variantes mejores que las que tengan ellos y los terminen dejando atrás. Y Alemania justamente se quedó en el medio de ese proceso. Intentó renovar a algunos jugadores, pero la nueva camada de jugadores alemanes no ha sido buena, es un hecho. La realidad es que al día de hoy en defensa no han tenido grandes apariciones, está Rüdiger, es cierto, pero en los laterales sobre todo no hay muchas variantes y en la saga central no han podido encontrar reemplazantes a jugadores que han sido importantes en su momento en la saga alemana. En el mediocampo quizás aparece la gran aparición, valga la redundancia, que ha tenido Alemania en los últimos años, como es Jamal Musiala, pero también faltan grandes jugadores históricos. Kimmich no se termina de encontrar con el puesto. Quizás una variante podría ser justamente que Kimmich vuelva a jugar en el lateral derecho, ya que en la mitad de la cancha podrían aportar otros jugadores algo distinto, y sobre todo en la delantera Alemania en los últimos tiempos le ha faltado tanto extremos, porque ni Sané ni Gnabry han estado en un nivel muy grande, la verdad, comparado con lo que se esperaba de ellos, pero luego, sobre todo lo que ha faltado en Alemania es un número 9. Terminó jugando el Mundial con Moukoko, el jugador más joven de la Copa del Mundo, y con Füllkrug, que fue convocado 9 días antes, que no lo hizo mal porque marcó 2 goles, pero a lo que voy es que es una clara improvisación ante la falta de un delantero centro que pueda aportar esos goles. También es cierto que los históricos no han aportado. Neuer tuvo 2 mundiales pésimos tanto en el 2018 como en el 2022, se imponía el recambio por Ter Stegen y justamente por mantenerlo, por ser Neuer, terminó saliendo mal. Jugadores también como Thomas Müller, que hemos visto que ha marcado 10 goles en sus primeros mundiales y los últimos 2 los ha pasado sin pena ni gloria. Y evidentemente otros jugadores que también han dejado de ser citados, como Hummels, como Boateng o como el mismo, por ejemplo, en la mitad de la cancha, Mesut Özil. Hemos visto como muchos jugadores que en su momento eran importantes no pudieron sostener el nivel y el recambio no ha estado a la altura. Creo que ese problema que ha tenido Alemania ha hecho que lamentablemente no puedan seguir creciendo en el fútbol como lo habían hecho previamente, porque Alemania hizo un proceso muy interesante entre el 2000 y el 2014 que hizo que paulatinamente vaya mejorando sus actuaciones en la Copa del Mundo, también a nivel europeo, y que finalmente terminó desembocando en el éxito del año 2014, pero fue un proceso muy largo. Evidentemente Alemania se quedó estancada, no siguió con ese mismo proceso de formativas, de pensar en las juveniles de lo que es la selección alemana, y lamentablemente terminó quedándose atrás en comparación a otras selecciones, tanto europeas como sudamericanas, que sí siguieron creciendo y dejaron al fútbol alemán un poco obsoleto en la última década. Y evidentemente hay algo que no podemos dejar de hablar, porque más allá de la falta de un recambio de calidad, más allá de que los grandes jugadores ya no son tan grandes jugadores en la actualidad, o al menos en su rendimiento en la selección alemana, y más allá de que dejaron de crecer en cuanto a su fútbol, a diferencia de lo que habían hecho en años previos, también es cierto que Alemania históricamente se ha nutrido y mucho del Bayern Múnich, y probablemente el equipo alemán al día de hoy atraviesa una de las peores crisis también de su historia. Un equipo que está casi acéfalo, que no paran de echar directivos, se han ido históricos como Oliver Kahn, también directivos que eran muy importantes en la parte futbolística. Hay muchos conflictos, cambios de técnico, pelea de jugadores que se van a ir y se van a ir no de la mejor manera. Un equipo alemán que encima, que no está en un buen momento, sigue dominando en el fútbol alemán. Y la realidad es que no parece alguien un equipo que le pueda llegar a plantear una posición. Porque el Borussia Dortmund, cuando tiene la posibilidad de ponerse delante de este débil Bayern Múnich,
ni siquiera lo logra porque también es un equipo flojo. Y en los últimos años hemos visto como la Bundesliga, que quizás tocó su techo allí por el año 2013, cuando estos dos equipos, Bayern Múnich y Borussia Dortmund, tenían dos de los mejores planteles y llegaron a la final de la Champions. En la última década, paulatinamente también, al igual que su selección, se han quedado por detrás, quizás justamente por algunos problemas burocráticos que no permiten la inyección de dinero por parte de empresas y demás. Hemos visto como la Premier, sobre todo, se ha visto muy beneficiada respecto a este punto puntual. Pero más allá de eso, hay que tener en cuenta que es una liga que en los últimos años se ha quedado atrás. Ha dejado de crecer. El Bayern, que históricamente ha dotado de muchos jugadores a la selección alemana, tampoco atraviesa un buen momento, y eso termina reflejándose y afectando también directamente a lo que es el rendimiento de la selección nacional. Pero obviamente me gustaría saber su opinión respecto a por qué Alemania el día de hoy está atravesando el peor momento de su historia y cuáles podrían ser las salidas para que justamente el fútbol alemán vuelva a reencontrar y su selección sus mejores épocas. No mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, que se suscriban a este canal y al secundario activando la campanita, que me sigan en las redes sociales, TikTok e Instagram, que tienen todos los links en la descripción, y sin dar mucha más vuelta nos vemos mañana en un próximo video.